Internet está plagado de conspiraciones y de vez en cuando, estas resultan ser reales, destapando una pesadilla oculta en los pliegues más oscuros del gobierno. Entre todas las historias retorcidas que tejen su red en los rincones de la red, el proyecto MKUltra es uno de los horrores más palpables y atroces jamás urdidos por la mente humana. Corrían los años 50 y la Guerra Fría estaba en pleno auge. Una niebla helada se cernía sobre el mundo, donde lo desconocido y lo insondable acechaban en cada sombra. En el corazón de este abismo de secretos, la CIA lanzó su retorcida obra maestra, el proyecto MKUltra. ¿Pero qué era el MKUltra? Un entramado de pesadillas, una red de experimentos que hundía sus garras en la misma esencia de la realidad. Los científicos, agentes y médicos del gobierno se embarcaron en un viaje sin retorno, desentrañando los límites de la mente humana. La idea era controlar la voluntad de las personas, forzarlas a doblar la rodilla ante las sombras del poder, utilizando métodos que desafían la imaginación más retorcida de un escritor de terror. Las sustancias controladas, como el LSD, se convirtieron en la sangre que fluía por las venas del MKUltra. Miles de personas fueron sometidas a experimentos inhumanos, siendo sin su consentimiento, arrastradas a una dimensión donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban hasta desaparecer. Las víctimas se convirtieron en títeres, marionetas de carne y hueso cuyos hilos eran tirados por los sádicos titiriteros de la CIA. Los informes hablaban de sujetos que se sumían en delirios, confundían la realidad con alucinaciones grotescas y se volvían paranoicos, incapaces de distinguir amigos de enemigos. Las paredes de las instalaciones secretas resonaban con gritos inhumanos, con susurros que solo los locos podrían entender. Pero la locura del MKUltra no se detenía en las sustancias controladas. Experimentos de control mental, torturas psicológicas y físicas, hipnosis y desprogramación fueron solo algunas de las técnicas infernales utilizadas para domar la voluntad de los sujetos. Las víctimas eran espejismos rotos de lo que una vez habían sido, y sus vidas quedaban destrozadas, su cordura irremediablemente perdida en el vórtice del proyecto MKUltra. A medida que las décadas pasaban y la Guerra Fría llegaba a su fin, la verdad comenzó a filtrarse como un veneno corrosivo, contaminando todo a su paso. El proyecto MKUltra se desmoronó, sus horrores destapados, pero los fantasmas de su pasado persistieron. Las cicatrices mentales de las víctimas y los fantasmas de las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad nacional acechan en las sombras, recordándonos que, a veces, las verdaderas pesadillas residen en el corazón mismo de la realidad. La vigilancia masiva, una historia que se desarrolla en las sombras de la era digital, es aún más aterradora debido a su inquietante realidad. Las revelaciones de filtraciones de datos y denuncias han arrojado luz sobre un mundo oculto de vigilancia gubernamental y corporativa que supera la ficción. En un giro retorcido, la pesadilla de la vigilancia masiva es una historia basada en hechos reales que ha sacudido al mundo en la última década. Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, desató la tormenta perfecta cuando filtró documentos clasificados en 2013, revelando la magnitud de la vigilancia masiva global. El programa PRISM, la recopilación masiva de registros telefónicos y la interceptación de comunicaciones electrónicas de ciudadanos comunes, dejaron al descubierto el horror que acecha en el corazón de la era digital. Snowden, considerado un traidor por algunos y un defensor de la privacidad por otros, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la vigilancia sin restricciones. Pero las revelaciones de Snowden son solo la punta del iceberg. Los titanes tecnológicos como Facebook, Google y Amazon recopilan y monetizan tus datos a una escala asombrosa, mientras las agencias gubernamentales de todo el mundo se adentran cada vez más en el espeluznante mundo de la vigilancia cibernética. Esta historia, basada en hechos reales, destila el terror de una era en la que la privacidad se desvanece ante nuestros ojos y la vigilancia masiva se convierte en una realidad inquietante. Cada vez que enciendes tu dispositivo, sientes que alguien o algo te observa y la sombra de la paranoia digital se convierte en una pesadilla que no se desvanecerá. Eres vigilado, todo lo que haces en Internet es almacenado en alguna parte del mundo, encriptado en los confines de servidores insondables. En lo más profundo de la Guerra Fría,
cuando las sombras de la paranoia acechaban en cada esquina y la humanidad se encontraba en una danza macabra con el Armagedón, surgieron horrores inimaginables. Bajo la sombría égida de la seguridad nacional, nació el proyecto Pruebas de Irradiación Humana, una pesadilla oscura que acechó a la humanidad como una maldición. El proyecto tenía un propósito siniestro, una misión que destilaba la crueldad humana en su forma más pura, probar los efectos de la radiación en seres humanos. Se eligieron víctimas, personas inocentes, que se convertirían en los conejillos de indias de una máquina de tortura tecnológica. Los sujetos de las pruebas eran lanzados al corazón mismo de la radiación, con el conocimiento de que sus cuerpos y almas se convertirían en los sacrificios de un oscuro ritual científico. Radiación, enfermedad, agonía y muerte. Los efectos secundarios eran horrores inimaginables, enfermedades debilitantes y agonías que robaban a los sujetos de su humanidad. La radiación se infiltraba en sus cuerpos como un espectro vengativo, carcomiendo sus células y sus almas. Los gritos desgarradores resonaban en los laboratorios secretos y el mundo continuaba ajeno a la tortura que se perpetraba en su nombre. Los informes estaban clasificados como secretos, ocultos en los oscuros archivos de la seguridad nacional. Las voces de los condenados fueron silenciadas, sus historias borradas. A medida que la Guerra Fría cedía paso a una nueva era, la verdad comenzó a filtrarse como un veneno que se liberaba lentamente en el torrente sanguíneo. Los oscuros secretos del proyecto Pruebas de Irradiación Humana se convirtieron en un peso insoportable para los científicos y funcionarios involucrados. Las noches se poblaron de pesadillas en las que los rostros desfigurados de las víctimas los perseguían, exigiendo justicia en el más allá. Algunos de los sujetos que sobrevivieron a las pruebas se convirtieron en sombras errantes, condenados a una vida de agonía inenarrable. Como espectros en busca de venganza, buscaron a los responsables, acechándolos en las horas más oscuras de la noche. Los gritos de los inocentes se convirtieron en los susurros inquietantes que atormentaron a quienes habían jugado con las fuerzas de la radiación y la oscuridad. En la época de la prohibición, un tiempo de sombras y secretos, cuando el licor era más preciado que el oro y los ciudadanos se atrevían a cruzar la línea de la legalidad en busca de un trago clandestino. Pero lo que no sabían era que en el oculto mundo de las bebidas ilegales, aguardaba un horror que acechaba en cada sorbo. El metanol, el veneno de los destiladores del inframundo, fluía como un río oscuro en las entrañas de la ciudad. Las botellas de licor, oscurecidas por el misterio, eran verdaderos cálices de la muerte. A medida que los contrabandistas y los productores clandestinos luchaban por satisfacer la sed insaciable de los sedientos de alcohol, comenzaron a desafiar la naturaleza misma. En las profundidades de los sótanos clandestinos y las destilerías clandestinas se cocinaban brebajes que eran más que simples tragos. Eran pócimas infernales, mezcladas con metanol y otras sustancias venenosas. Quienes bebían de estas botellas condenadas firmaban su propia sentencia de muerte. El alcohol de contrabando fluía en los bares clandestinos como un néctar oscuro y traicionero. Los tragos, dulces y amargos a la vez, escondían un veneno mortal que se infiltraba en las venas de los incautos. Cada sorbo era un pacto con el diablo, una danza macabra con el abismo. Las historias de aquellos que se aventuraron en el inframundo del licor prohibido eran historias de terror. Intoxicación, ceguera y, en el peor de los casos, la muerte, esperaban en la oscuridad, listas para arrastrar a los insensatos hacia la eternidad. Las autoridades luchaban por controlar la marea de la prohibición, pero la demanda de alcohol corrupto persistía, alimentando una máquina mortal que se devoraba a sí misma. El metanol fluía como sangre en las calles, envenenando a quienes se atrevían a cruzar su umbral. Finalmente, en 1933, la prohibición llegó a su fin, pero el eco de aquellos tiempos oscuros resonaría en la memoria de quienes habían conocido el terror del licor prohibido. Lo más atemorizante de todo es que estas prácticas para adulterar el alcohol no quedaron enterradas en los oscuros recovecos de la historia de la prohibición. A lo largo del mundo, incluso en la actualidad, persisten los riesgos de consumir bebidas adulteradas, hechas en la sombra, sin regulación ni control de calidad. El peligro acecha en la penumbra de bares clandestinos y destilerías ilegales, y en los tragos que caen en manos desprevenidas.
La próxima vez que alces tu copa, recuerda que podría ser la última, un trago que oculta secretos oscuros y un veneno que espera en las sombras para cobrar su precio. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda,